Los movimientos sociales son eje de transformación de los pueblos. Por esa razón, están presentes de manera explícita o subyacente en su desarrollo. Dado que las primeras décadas del siglo XX vieron los orígenes y lineamientos de algunos de los movimientos sociales más significativos en Colombia. Por otra parte, los innumerables conflictos y confrontaciones bélicas locales, regionales o nacionales por los que ha atravesado el país dieron lugar a formas de organización popular que pueden ser consideradas también como movimientos sociales. Entre 1920 y 1940, procesos como la expansión intensa de la industria y la inversión extranjera se tradujeron en una clase obrera explotada casi al extremo de la esclavitud, que comenzó a organizarse en sindicatos y a usar las huelgas como medio de expresión para sus demandas y reclamos. La clase obrera surge en Colombia básicamente por migración campesina y por la, llamémosla, proletarización de algunos sectores artesanales. Entonces ya para el 19-20 tenemos pues el fenómeno de la huelga, tanto que el Estado colombiano, pues en ese momento todavía en manos conservadoras, decide dar la primera o los primeros pasos en legislar sobre la huelga, los procesos, crean, creo que en el 21-22, una oficina del trabajo dependiente del Ministerio de Industrias. Las estructuras bélicas con característica de guerrilla, creadas por los liberales para enfrentar al gobierno conservador luego de la Guerra de los 1000 días, también pueden ser consideradas como movimiento social. Pero fue hasta 1925, cuando se creó la Confederación Nacional de Trabajadores como movimiento social fortalecido en los enclaves petroleros y los ferrocarriles. Los primeros núcleos, llamémoslos socialistas y de inconformidad, se dan a veces no tanto en las fábricas, cuanto en las zonas de colonización y en otro sector que va a ser muy clave, que es los enclaves extractivos o las empresas multinacionales, especialmente bananeras en el norte, la United Fruit Company, petrolera en Barranca Bermeja, la Tropical Oil Company, y algunas empresas extranjeras de ferrocarriles, de transporte. Entre 1924 y 1928 tuvieron lugar intensas luchas obreras, y en 1926 se fundó el Partido Socialista Revolucionario, que adopta ya una línea mucho más revolucionaria, incluso pues insurreccional. Y el régimen, ahí hay un fenómeno pues como político, y es que los conservadores veían bolcheviques por todos lados, y los bolcheviques pues creían que sí realmente, en fin, que las condiciones estaban dadas para hacer la revolución. La revolución bolchevique soviética, eso inunda el mundo, es decir, eso es una utopía que se materializa ahí. Todas las utopías son, como su nombre lo indica, unos grandes proyectos, unos grandes sueños. La historia registra movimientos femeninos como el Obrerista, liderado por Betsabe Espinosa en 1920. Ella es una mujer de Bello, Antioquia, que trabajadora ahí, pero que ya tenía una idea, un concepto de que la sociedad no estaba bien construida, pero que tuvo ese destello, esa capacidad de imaginación, esa capacidad de sueño también, de ser una líder en esa huelga que la lanza. Después ya empiezan las huelgas de los trabajadores portuarios, después empiezan las huelgas de las bananeras, después en esa época de los años 20 hubo un gran florecimiento de las huelgas y del movimiento obrero. Y era, digamos, una de las principales formas de oposición al régimen, el movimiento social, es cuando de la época cuando surgen las organizaciones socialistas, en fin, se empieza a darse, pues, digamos, a un nuevo proceso de oposición, y allí es donde encontramos a María Cano. María Cano empieza su vida pública en 1925, cuando es nombrada Flor del Trabajo de Medellín.
Medellín, como ustedes saben, era un centro fabril muy importante. Y ella era una mujer soltera, muy libre, provenía de una familia liberal. Ella era de la familia de los Cano del Espectador, de los hoy Canos del Espectador, que era gente muy culta, era gente libre pensadora, no era gente rica, era gente de la élite intelectual. Es muy importante grandes movimientos de ese momento, como la creación del abuso de la Unión Sindical Obrera, la presencia de líderes salidos verdaderamente del pueblo, de los trabajadores, como Raúl Eduardo Maecha. Es un líder fundamental. Él se lo reconoce, pues porque así fue. Él anduvo por Colombia, especialmente por el río Magdalena, con una imprenta a las costillas. Una imprenta donde había que coger tipo por tipo para hacer el comunicado del día. Comunicado que seguramente leían algunos que eran letrados y oían otros que no eran iletrados. Es un momento de una riqueza humana muy, muy grande, de un momento de grandes expectativas. Ignacio Torres Giraldo y muchos otros. Naturalmente María Cano. El movimiento estudiantil como movimiento social se originó a finales del siglo XVIII. Por su condición de jóvenes, durante varias generaciones los estudiantes han tenido vocación democrática y posiciones más radicales, lo cual se evidenció desde principios del siglo XX, cuando se opusieron al gobierno del general Rafael Reyes. En 1918, acogiéndose a los movimientos latinoamericanos, se propuso una tarea reformista acogida de modo especial en los congresos estudiantiles celebrados en Medellín, Bogotá, Ibagué y Santa Marta, en los que se solicitaba la participación de los estudiantes en las reformas académicas y la depuración y cualificación de los docentes. En los años 20, ya allí se forman organizaciones, hay una federación estudiantil, ahí publican su revista, hacen congresos, por lo menos 4 congresos se hicieron en esos años. Hablando de los estudiantes universitarios, un sector muy minoritario, las universidades no pasaban de 10 a comienzos de siglo, y pues se educaba la crème de la crème. De ahí que el movimiento estudiantil en esa época sí tuviera mucha repercusión en la opinión pública. Entre 1928 y 1937 se originaron luchas campesinas en las que participaron por lo menos 20.000 labriegos de 18 localidades de la nación y que dieron lugar a la constitución de las ligas agrarias, que hacían parte del Gran Partido Liberal y de la organización UNIR, liderada por Jorge Eliezer Gaitán. En ese contexto también se da una agitación agraria muy fuerte, que va presionando sobre todo una reforma agraria. Y luego va a ser el liberalismo el que va a enfrentar eso, y ahí se forman las ligas campesinas y sindicatos agrarios, muy desde la izquierda y ya Partido Comunista. El socialismo toma partido y la mujer busca la integración. La renovación y el despertar a la modernidad inician un proceso social que acoge diferentes tendencias. En el ascenso del liberalismo, el panorama del movimiento feminista fue más prometedor. Olaya Herrera se compromete con la nueva generación de la mujer. Es esta generación de feministas sufragistas que empieza a florecer desde los años 30 ya en forma sistemática. Ellas logran con Olaya varias cosas. El compromiso de Olaya en 3 aspectos. 1, lograr que las mujeres tengan acceso a la educación secundaria, como cualquier hombre, ¿cierto? Acceso a la universidad y que tengan igualdad de derechos en el matrimonio. Sobre los años 30 del siglo XX, el Estado articuló respuestas como la de López Pumarejo, quien reconoció jornadas de trabajo, derecho de huelga y modos de organización, o la regulación de la tenencia de la tierra para ser explotada por quien la necesitara o trabajara. Él tenía un sueño, pues, que era transformar la Constitución del 86 y convertir el Estado colombiano en un Estado moderno. Hizo un gran esfuerzo y en el marco de una guerra religiosa brutal. Pues sí se va a dar algunas cosas, incluso se va a decir que en 10 años si hay un reclamo sobre una tierra, etcétera, puede eventualmente dársela al
campesino, pero bueno, se cumplen los 10 años, se pospone 5 años más, llega la violencia y ¿quién se iba a acordar de la ley 200 pues ya en los años de la violencia? Durante el periodo de Alfonso López Pumarejo, se consagraron el patrimonio civil, la dirección de la educación y el reconocimiento a la mujer para desempeñar cargos públicos y la posibilidad del voto femenino. Luego del primer muerto estudiantil, Gonzalo Bravo Pérez, el ascenso del liberalismo en América Latina generó una apertura hacia la modernización económica, política y cultural. La Federación Universitaria de los años 30 fue diluida y el gabinete de Alfonso López Pumarejo se constituyó con algunos de sus representantes. Que luego en los años 30, pues yo diría que en parte porque el gobierno incorpora a muchos de estos dirigentes estudiantiles, los nombra ministros, Alberto Lleras, bueno, Germán Arciniegas. Esos jóvenes que en el gobierno de López Pumarejo aparecen, que luego se vuelven políticos mucho más importantes, Lleras, Camargo, venían del pensamiento liberal. En 1935 se consagraron en la Ley 68 la autonomía y la libre cátedra, los referentes más importantes de la educación superior. Se crearon instancias colegiadas y se fundó el campus en donde actualmente se ubica la Universidad Nacional de Colombia y se creó la Escuela Normal Superior. La única educación que había era una educación religiosa. Entonces, en ese momento aparecen una cantidad de políticos, de hombres que piensan que esa no es la única forma de educar. De 1942 a 1945 se produjeron varias movilizaciones de universidades y colegios religiosos en contra de la administración liberal. Luego en los 40 va a ser sobre todo desde las universidades privadas, la Javeriana que ya surgió, la Bolivariana, etcétera, que se oponían a López y que el comunismo y todo, un poco asusados ahí por los conservadores y uno que otro curita levantisco. Gerardo Molina era en ese momento rector de la Nacional, entonces un rector marxista. Se crean varios gremios como Confenalco y ANDI, entre otros, relevantes para las iniciativas nacionales. A finales de los 40 ya se contaban más de 600 conflictos en los que participaron fuerzas paramilitares y parapoliciales en varios departamentos, los cuales cobraron aproximadamente 14.000 víctimas en 10 años. Por otra parte, hubo innumerables marchas de protesta, de las cuales la más memorable es quizás la liderada el 7 de febrero de 1948 por Jorge Eliezer Gaitán. Como una irrupción de fuerzas populares, en Colombia fue el gaitanismo, y si no matan a Gaitán, pues no sé qué tal, la historia cómo hubiera variado eso, historia contrafactual. Y él pues se va a ligar muy desde joven, desde recién llegado de Roma, pues de hacer su especialización, se va a ligar en el Parlamento como representante en la denuncia de la masacre de las bananeras, y luego él siempre dijo que el socialismo del que él hablaba, iba a llegar, al país por medio del liberalismo. Todo eso confluye naturalmente en Colombia, desde unas tendencias más ortodoxas hasta más heterodoxas. Como el liberalismo es anterior al socialismo, anterior como organizaciones políticas, pues Gaitán, ese es su camino, esa es su tendencia. Jamás en la historia política de Colombia se había podido presenciar un entusiasmo más fervoroso y permanente alrededor de un movimiento político. El asesinato de este líder el 9 de abril del mismo año desencadenó el periodo de odio bipartidista conocido genéricamente como la violencia. En el año 48, que ya se da aquí en Colombia, pues se da pues el asesinato de Gaitán, y simultáneamente pues en ese tiempo estaba aquí reunida la Conferencia Panamericana. En esa Conferencia Panamericana se aprobaron los derechos políticos y civiles de las mujeres. Colombia fue el único país que no tuvo delegación. Y en ese marco pues se siguen moviendo las mujeres feministas que vienen, sufragistas que vienen desde los años 40, y fundan un periódico que se llamaba el periódico Verdad.
En 1948, los estudiantes que participaban en la Conferencia Panamericana que daría origen a la OEA se tomaron la emisora Radio Nacional y arengaron a favor del pueblo desde la perspectiva de un discurso revolucionario. Importante, porque era una participación, era decir, nosotros estamos aquí, ¿no? Tenemos unas ideas, un momento muy doloroso, ese 9 de abril, ¿no? Esa muerte de Gaitán, esa ruptura, eso es muy grande. Y allí comienza, digamos, un papel cada vez más protagónico del estudiantado. Ahora, realmente su momento de visibilidad, de impacto público va a ser los 60. Entre 1949 y 1953, las víctimas llegan a 2000 y aparecen grupos armados de corte liberal en el llano, en oposición a la contrarreforma a los derechos adquiridos en los años 40, violados por el proyecto corporativo de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. Esa violencia va creciendo y bueno, los liberales anticipan las elecciones, finalmente no participan y bueno, Laureano sale elegido pues, con la abstención liberal. En 1950, con el triunfo de la derecha de Laureano Gómez, se dio el cierre cultural de las universidades públicas, mientras se reforzaba las instituciones de orientación técnica. La Normal Superior se fragmentó, dando origen a la Universidad Pedagógica y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Los mismos políticos conservadores dieron un golpe de Estado que reconoció como presidente a Gustavo Rojas Pinilla entre 1954 y 1958, y se produjo una declaración de amnistía. Pero esto no fue suficiente para detener la violencia. Se dio de baja a líderes desmovilizados importantes como Salcedo y Vargas. Y haya tenido que desembocar en esos movimientos guerrilleros liberales de los llanos orientales, por ejemplo, que fueron muy fuertes, fueron muy importantes, y que luego pues se frustran, ¿no? Se frustran cuando el gobierno de Rojas Pinilla, con ese halo de nuevo, de renovador, se entregan pues finalmente traicionados, porque todos mueren, Guadalupe Salcedo muere, todos van muriendo. Pero dado que la amnistía no se hizo extensiva a sectores diferentes al liberal, ni a todas las regiones del país, nacieron movimientos populares armados en varios lugares del territorio colombiano. Y ya en ese interregno pues se van dando pues el proceso, digamos, de radicalización civil frente a la dictadura de Rojas. Y ya las mujeres rojistas empiezan también, del periódico Verdad, empiezan a luchar. Fuera de eso, las mujeres en general, las no feministas, jugaron un papel muy importante en la lucha contra la dictadura. Las mamás nuestras movían cosas, o sea, había un régimen de persecución social y política muy seria en el país. La corriente sufragista y de derechos durante el gobierno militar logró incidir de manera muy particular sobre Rojas, ante la indecisión de los constituyentes de la época. La última acción del movimiento sufragista se orientó a conseguir el apoyo sobre el derecho al voto en la consulta popular programada para diciembre de 1957, lo cual desembocó en la entrada formal a la política para las mujeres. El 8 de junio de 1954, bajo el gobierno de Rojas Pinilla, se realizó una marcha en conmemoración de los 25 años de la muerte de Bravo Pérez, y allí fue asesinado Uriel Gutiérrez. Al siguiente día se realizó otra marcha con un saldo de 10 muertos. Junio del 54 se cumplían los 25 años de un movimiento estudiantil cívico que había tumbado pues, a una rosca aquí en la ciudad de Bogotá, en junio del 29, y ahí había muerto un estudiante, Gonzalo Bravo Páez. Entonces, con la llegada de Rojas hubo cierta desmovilización y tregua y cosas de estas, amnistías y cosas de estas. Entonces, había como una especie de luna de miel todavía. Y los estudiantes, pues bueno, van a hacer la conmemoración de esto. Es asesinado un estudiante, Uriel Gutiérrez, y al otro día, pues, iban a, pues la idea, o tenían permiso de ir hasta el cementerio central, pero ellos decidieron, pues, irse hasta la Plaza de Bolívar, y ahí un sector del Batallón Colombia
los intercepta y bueno, hay rumores, pues distintas versiones de la gente dice que, los estudiantes dicen que les dispararon los soldados dicen que salió una bala del parte y que los reaccionaron. Durante el periodo de Rojas apareció el movimiento Acción Nacional de principios populistas. Simultáneamente, liberales y conservadores crearon el Frente Cívico, que convocó a la huelga y a los plebiscitos que destituyeron al dictador y ratificaron a Alberto Lleras Camargo como primer presidente de lo que se llamó el Frente Nacional. Se van radicalizando sobre todo las capas medias, y que son las que van, pues, incluso ya sí la ANDI, FENALCO, etcétera, son las que llaman al paro, un paro, llamémoslo patronal, bueno, un paro cívico en donde pues los patrones tuvieron mucho que ver, los sindicatos también, los estudiantes fueron los que pusieron pues el pecho entre las balas, etcétera. Lleras Camargo y Laureano Gómez, que eran los que estaban armando la propuesta, el pastel del Frente Nacional, ellos no habían tenido en cuenta la participación de las mujeres. Ellas los convocaron, la Unión de Mujeres de Ciudadanas de Colombia, que ya existía en ese momento en Medellín y en el país. Lo convocaron en Medellín, le hicieron una encerrona en un sitio donde él estaba haciendo una conferencia, Lleras Camargo, y allá lo comprometieron a que los derechos políticos de las mujeres que se habían logrado en Rojas continuaran en el Frente Nacional. Y bueno, en el contexto del Frente Nacional, de un cierre político, en un contexto internacional de auge de la Revolución Cubana, de los movimientos de liberación nacional y de las guerrillas, pues ese movimiento estudiantil sí se va a radicalizar muy fuerte. Sin embargo, los llamados bandoleros liberales y conservadores permanecían en las mal llamadas repúblicas independientes en varios lugares del país. Para contrarrestar estas nuevas dinámicas, se adelantaron operativos de corte militar más o menos exitosos con el apoyo de los Estados Unidos, que produjeron el desplazamiento de campesinos sobrevivientes y su organización más adelante denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.